Gloria a Dios. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Los saludamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre maravilloso de nuestro amado Señor Jesús. Amén. A Él sea todo honor, toda honra y toda la gloria. Bueno, hermanos, pues qué bueno que están hoy aquí. Gloria al Señor, y que pues algunos que ya no habían podido llegar pues ya están con nosotros. Qué bueno. Pues nos gozamos, amén. Hermano Israel, qué bueno que estás aquí, hermano. Pues a veces no se puede, a veces vienen cosas a nuestras vidas, problemas y asuntos, pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros y es lo más maravilloso. Gloria al Señor. Bueno, hermanos, vamos a entrar a la palabra del Señor en esta preciosa hora. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a la segunda carta de los Corintios. Gloria al Señor. En el capítulo 6. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Qué bueno. ¿Cuántos traen pruebas? Todos. Toda la iglesia. Amén. Bueno, miren, hermanos, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, verso 16 y 18. Gloria al Señor. El propósito, hermanos, de esta predicación, o de lo que su palabra, hermanos, esperemos que logre en nosotros, en cada creyente, hermanos, es tener un autoanálisis de nuestra vida espiritual como miembros de la iglesia. Y asimismo quiero exhortarlos, hermanos, al asunto de la iglesia y su santidad. En la segunda carta del apóstol Pablo, capítulo 6, hermanos, en el verso 16 al 18, dice de la siguiente manera, fíjense bien. Yo lo voy a leer, hermanos, primero, y ya ustedes enseguida lo leen todos juntos. ¿Ya lo tiene ahí? Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 16, dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora ustedes, hermanos, qué bonito, ¿verdad? Hermano Josafat, haz una oración por la predicación, por favor. Amén. Gracias, hermano. Denle un aplauso al Señor, hermano, bien fuerte. Gloria a Dios. Hermano Chuy, bienvenido, hermano. ¿Cómo le decimos al hermano Chuy? Que Dios lo bendiga y que siga viniendo. Que Dios lo bendiga y que ¿qué? Que siga viniendo. Hermana Karina. Y que sigan viniendo. Bien lindo, ahora. Mire, me gusta mucho cuando leen la palabra ustedes juntos. Individualmente, cada uno, buscando su cita bíblica, se reúnen y le dan lectura al pasaje, y algunos se quieren adelantar y otros se quieren atrasar,
y tratan de coordinarse para ir a una sola ¿qué? Orden o a un solo tiempo. Y es bien bonito, ¿a poco no? O sea, los engranes, hermano, para que trabajen y hagan equipo, pues esos se sincronizan, ¿verdad? Se sincronizan y embonan cada uno. Y sincronizando los engranes, hermano, no, pues trabajan bien precioso el torno, las transmisiones de los carros, todo es algo individualmente. Cada diente se embona y, hermano, y empieza a trabajar ¿qué? A la perfección. Es algo bien precioso. Me introduje de esta manera, hermanos, por la lectura que ustedes dieron. Pero vamos a tocar cierta parte de esto, hermanos, en lo que hoy vamos a ver. Bueno, miren bien. El tema de hoy, hermanos, es ¿quiénes somos la iglesia? Acuérdense que estamos hablando de la iglesia. ¿Quiénes somos la iglesia? ¿Y qué llamado tenemos en este mundo? Tema: ¿quiénes somos la iglesia? ¿Y qué llamado tenemos en este mundo? Y a este tema yo le puse por título: un pueblo llamado a salir de la inmoralidad. Introducción. Muy bien, hermanos. Existe una palabra griega, a ver si la pronuncio bien, ekaleo. A ver, pronúncienla ustedes. Oh, si la agarran rápido. Para mí es difícil. Ekaleo, fíjese bien. Esta palabra griega, que se pronuncia como está escrita, ekaleo, hermanos, es aplicable a todas las personas que un día entregaron al Señor su vida. ¿Cuál es la palabra, hermanos? Ekaleo. No se nos olvide que un día entregaron al Señor sus vidas, o sus vidas, o su vida y su corazón, y que han decidido formar parte del cuerpo de Cristo, conformando como la común iglesia. Fíjense bien, conformando comúnmente la iglesia física y espiritualmente del Señor Jesús aquí en la tierra. O sea, ¿somos quién? Nosotros y toda la iglesia en todo el mundo. Ese grupo de personas redimidas por el sacrificio de Cristo es fuerte ante los embates del enemigo. Es muy fuerte, pero también tiene la fuerza de su Dios, y al parecer es transitoria en este mundo. De eso les prediqué el domingo pasado. Y su peregrinar en la tierra consiste, fíjense bien, su peregrinar en la tierra consiste en salir del mundo y entrar en el reino de Dios en esta tierra. O sea, en otras palabras, no tenemos nada que ver con ¿quién? Con el mundo. Pero quiero proponer algo, hermanos. Si la cabeza de la iglesia, escuchen bien, si la cabeza de la iglesia es santa, los miembros del cuerpo deben serlo también. Si el fundamento del templo es santo, las piedrecitas también. ¿O qué piensan ustedes como iglesia? Claro que sí, ¿verdad? Bueno, hermanos, si la iglesia tiene un llamado a salir del mundo y entrar en el reino de Dios, tiene que entenderse que la separación del mundo
es inherente a la naturaleza de la iglesia. Por lo cual, fíjense bien, toda persona recién convertida, ¿cuántos son convertidos? Si tuvieron una conversión, si yo les hiciera un examen, hermanos, y les dijera, escribe o redacta cómo fue tu conversión, ¿qué pondrían ustedes? ¿Qué escribirían ustedes? ¿O qué implicaría redactar eso? Pues ¿cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién me predicó? ¿Cómo andabas? ¿Qué en tu vida? ¿Qué pasó después de entregarle tu vida a Cristo? ¿Cómo le entregaste tu vida a Cristo? Cuando usted le entregó su vida a Cristo, ¿le pidió perdón por todos sus pecados? Si usted no le pidió perdón por todos sus pecados, entonces usted no es cristiano. ¿Cuántos dicen amén? No, porque tiene que haber una ¿qué? Conversión. Amén. Gracias al Señor por la conversión que nos dio en la cruz del Calvario. Denle un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Me gustó mucho la oración de la hermana Luz, ¿verdad? Dando gracias por todo al Señor. Pero fíjense bien, amados hermanos, si nosotros tenemos que tener una separación del mundo, hermano, es inherente a la naturaleza de la iglesia, por lo cual toda persona recién convertida y todo cristiano tiene una recompensa muy grande. ¿Cuál es esa recompensa muy grande? Después de aceptar, hermanos, a nuestro Dios como perdonador de nuestras vidas, pues fíjese bien, esa recompensa muy grande, hermanos, solamente con tener al Señor Jesús en nuestra vida es sumamente grande. ¿O no es así? El hombre puede tener todo el tesoro del mundo, pero si no tiene a Cristo, no tiene nada. Entonces, hermanos, también la persona que ha aceptado a Jesús y ha tenido, hermanos, un encuentro con Él, no solamente tiene a su vida al Señor Jesús, que es un tesoro muy grande, sino que también tiene a Dios como su Padre. Tiene a Dios como su Padre. Y ese Dios es Padre de cada uno de nosotros. Entonces, mi Padre está en el cielo. Tu Padre está en el cielo. Y su Hijo y su Espíritu Santo vive en nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, hermanos, la iglesia tiene un Padre. Y ese es Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y no tan solo eso, sino que la iglesia es también el lugar y templo del Dios vivo, como lo registró Pablo ahí en Corintios, en su segunda carta. Él dice de esta manera, hermanos, ¿y qué acuerdo? Fíjense bien, hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes somos nosotros? El templo del Dios viviente. Hay un error que los creyentes cometen, y es que cuando se convierten a Cristo, creemos que somos totalmente independientes del Señor Jesús o de nuestro Dios. Y ese es un engaño del enemigo, porque dice, es que tú eres tú y eres tú y eres tú. Pero es un error que muchos creyentes o la iglesia ha cometido, porque no podemos ser independientes del Padre Celestial. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no podemos ser independientes? Porque vosotros, dice Pablo, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, no como Pablo dijo, no como el hermano dijo. Habitaré,
Le está diciendo Pablo a los corintios: habitaré y andaré entre ellos. ¡Ay, qué tremendo! Si usted alcanza a concebir esto, hermanos, entonces si yo camino para allá, ahí está Dios. Si yo camino para allá, ahí está Dios. Si yo voy a Guadalajara, ahí está Dios. Si me voy hasta el Canadá, ahí está Dios conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Híjole, es algo tremendamente. Habitaré y andaré entre ellos. Y mire lo que dice: y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces, ¿la iglesia es pueblo de Dios? Sí, le está hablando a los gentiles de Corintio. Hermanos, nuestro Dios, fíjense bien, es un ser vivo. ¿Cuántos dicen amén? Es un Dios, es un ser vivo, es santo. ¿Es qué? Santo y espiritual. Váyale agarrando el hilito. Él no tiene ninguna relación con los templos hechos por manos de hombres. Y aún más, no tiene vida esos cosas en esos templos, hermanos, hechos de manos de hombre. Las figuras o lo que tienen ahí, hermanos, no tienen vida en sí mismo. Y mucho menos las figuras que poseen esos templos. O sea, esos templos están muertos con todo lo que hay ahí dentro de ellos. ¿Es bíblico? Totalmente. Por lo tanto, fíjense bien, la iglesia es un templo de piedras vivas, porque su dueño está sumamente vivo. Él vive. Gloria a Dios. Él está vivo. Por eso aplaudimos, amén, gloria a Dios. Y decimos gloria a Dios, gloria al Señor. Y no solamente está vivo, lo sentimos. Gloria a Dios. Qué precioso, hermanos. Por lo tanto, fíjense bien, la iglesia es un templo de piedras vivas, porque su dueño está vivo y pronto regresa por su iglesia. Si está vivo, se fue, sigue con nosotros, pero va a venir, hermanos, por nosotros. Gloria a Dios, gloria al Señor. Amén. Por eso todo creyente, toda persona que viene a Cristo tiene que tener su fe bien puesta en Él. La iglesia, hermanos, ¿ustedes creen que estamos vivos, hermanos? Digan amén. Hay gente calladita, ¿verdad? Sí, hay calladita. Ay, qué rica el agua, hermanos. Ahí las venden a como a 8 pesos, allá afuera. Pero, hermanos, por eso cantamos, por eso aplaudimos. No le aplaudimos a las paredes. No decimos gloria a Dios a las viguetas estas, porque nuestra fe nos dice que Él está vivo y en medio de uno, de dos o tres, ahí está Él, para la gloria de su nombre. La iglesia tiene viva. La iglesia tiene vida. Gloria al Señor. La iglesia está viva, hermanos, porque su Dios o nuestro Dios está vivo, ya que resucitó después de 3 días. Gloria al Señor. La iglesia también, fíjense bien, es templo de Dios y del Espíritu Santo. Este versículo indica que el individuo o el creyente o la comunidad cristiana
no puede ser independiente de la presencia del Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y el error está en creer que somos independientes. Cuando el creyente cree que es independiente, hermanos, puede venir el engaño de Satanás, engañarlo y decirle: mira, no hay nadie, no está nadie, haz lo que tú decides. ¿Entienden eso? Pero la palabra dice que no podemos, no estamos independientes de la presencia de nuestro Dios Trino. ¡Qué tremendo! Hermanos, que Dios nos ayude. ¿Sí están comprendiendo, verdad? Tremendo. La iglesia es templo de Dios y del Espíritu Santo. Pablo le sigue diciendo a los corintios: ¿no sabéis que sois templos de Dios? ¿Cuántos saben que somos templos de Dios? Pues híjole, ahí está Dios con nosotros en todo momento. Así como en el Antiguo Testamento estuvo las 24 horas del día, los 365 días del año, ahí estuvo la presencia de Dios en el arca. Gloria a Dios. ¿O no es cierto? Pero ahora ese templo ya no está, ni el arca. Ahora el templo somos tú y yo. Ay, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. La iglesia es templo de Dios y del Espíritu Santo. ¿No sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso quiere decir, hermanos, que los creyentes como la iglesia del Señor, y que hemos descubierto la luz del Evangelio, y que tenemos la luz de nuestro Dios, no tenemos ningún compañerismo con el mundo y las tinieblas de este siglo. Hermanos, ¿tenemos la luz de qué? Del Evangelio. La revelación de la palabra de Dios. No estamos ¿qué? Cegados. Ahora conocemos el bien y el mal y lo concebimos. Por eso la iglesia del Señor tiene que vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ayuda, hermanos. La carne es terrible. Miren, hermanos, lo que sigue diciendo Pablo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. O sea, es una orden que está dando Dios a través de Pablo, que la iglesia, hermanos, que han conocido a Cristo, no se deben unir en yugo desigual con los incrédulos. Y luego sigue diciendo: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Si hay comunión luz con tiniebla? No. Bueno, cuando uno entra a un lugar oscuro, todo es oscuro, ¿verdad? Antes de tumbar esa puerta, usted entraba aquí, todo bien oscuro, hermanos. O sea, tiniebla. Pero ya cuando abría una ventana o, hermano, marcaba, fíjese bien, el rayo entraba, o más bien por acá entraba, hermanos, y marcaba una luz, una franja de luz. Pero no había una ¿qué? Una mezcla. Se marcaba la luz en la tiniebla. Y no solamente alumbraba todo el lugar. No quiero decir que lo iluminaba, sino alumbraba ciertas partes. Bueno, es lo que está Pablo diciéndole a los corintios. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y luego dice más profundamente en el mundo espiritual, le dice:
¿Y qué concordia Cristo? Y ahí lo llama Pablo con Belial, es decir, Satanás, la serpiente antigua. ¿O qué parte del creyente? Ya les está apuntando a ellos. Con el incrédulo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, ahí está, mire, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Amén. Somos un templo que tiene vida. Somos un templo que camina. Somos un templo que razona. Somos un templo que adora a nuestro Dios. Amén. Bueno, es tristemente, pero en una iglesia popular ponen una imagen, una escultura, y ahí se queda. Cierran todo, se apaga la luz y ahí se queda. ¿Cierto o no? Y llegan otro día y prenden la luz y ahí está inmóvil, no se puede mover aunque quiera. Pero la iglesia del Señor viene, adora a su Dios como templo, se para, se saluda, se bendice, se ora y se va y regresa otro día. Una iglesia que, viviente. Y el asunto es que si nos vamos de este lugar, hermano, el Dios Trino va con nosotros. Y regresamos a este lugar y el Dios Trino se hace manifiesto en nosotros, las piedras vivas. Gloria al Señor, hermanos. Amén. ¿Se siente la presencia de Dios? Yo la siento, hermanos. Hermanos, fíjese bien. Sigue diciendo, porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Híjole, hermano, Él camina con nosotros. Cuando estás atribulado con una necesidad, debes de acordarte que Él está con nosotros. Y es lo que a veces menos hacemos. Nos individualizamos y decimos, ¿y ahora qué va a pasar? Y nos tronamos los dedos y nos empiezan a sudar las manos, sabiendo que Pablo dice, y yo andaré con ellos. Yo seré su Dios para ellos y ellos serán ¿qué? Mi pueblo. Tú eres el pueblo de Dios. Amén. Gloria al Señor. Hermanos, la amonestación de Pablo a nosotros los creyentes en este pasaje es no tener ningún vínculo con los incrédulos o gente mundana, ya que estas personas pueden debilitar a los creyentes en el vínculo que debe tener la iglesia con el Señor Jesucristo y como templo del Dios Altísimo. Ayer yo andaba con un maestro porque se me quedó el carrito aquí afuera, ya no quiso jalar desde el miércoles pasado, y venía yo con un maestro y platicando. Yo soy bien platicador, hermanos, y a veces platico, pero para sacar poquito. No sé si me explique. Pero le pregunté al maestro, oiga, y esto, y caímos. Él me dice, mire, le voy a ser franco, todos los de aquí, Llavero, nos conocemos y sabemos cómo trabajamos. ¿Sí entienden, verdad? Yo dije, wow, bueno, pues está bien. Bueno, el asunto que no se pudo echar a jalar el carro. Llegó otro mecánico, hermano, no lo pudo echar a jalar y se lo llevó, ¿verdad? ¿Por qué digo a veces esto, amados hermanos? Porque muchas de las veces, fíjese bien, el mundo, y yo andaba con él en su carrito, porque me trajo y me llevó.
y se encontró con otros maestros igual que él, se saludaron, pero él no se bajó del carro, sino que atravesaron su brazo y se saludaron, y se dice, el mundo se dice cosas feas. ¿Cuántos dicen amén? Y se refieren entre ellos mismos cosas feas. Y yo, ay Señor, ¿verdad? Me sentí incómodo y dije, Señor, pues así es el mundo. Entonces, no podemos tener una convivencia con el mundo en cierta manera. ¿Cuántos dicen amén? Pero en otra manera sí podemos tenerlo, como Pablo, como el Señor Jesús. Entonces, la iglesia de Dios, hermanos, es santa y no debe practicar ninguna inmoralidad mundana y pagana, ya que somos el templo del Dios viviente. El único vínculo que podemos tener con el mundo es para predicarles el evangelio del Señor Jesucristo. Amén. Déselo fuerte. ¿Qué es lo que hacía el Señor? ¿Qué? Jesucristo. Él se juntaba, pero para predicarles el evangelio. Por eso le decían, ¿eres un qué? Comilón. Bueno, pues lo invitaban a comer, hermanos, a cenar. Amén o no amén. Él fue bueno. Y le decían, es que eres un comilón y eres un qué, un bebedor. Pero la convivencia que tenía el Señor Jesús con la gente, con la sociedad, hermano, era para predicarles el reino de su Padre. Hermanos, fíjense bien. La iglesia, como templo de Dios, debe exigirse que se prepare, hermanos, que se separe de la injusticia y de la inmoralidad mundana. Según Pedro, hermanos, dice de esta manera a lo concerniente de lo que estamos tratando: vosotros también, fíjese bien, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cada piedrecita viva se reúne, formamos un grupo llamado la iglesia, un cuerpo llamado el cuerpo del Señor Jesús, para ofrecerle sacrificio a nuestro Señor, a nuestro Dios. ¿A qué vengo aquí como iglesia? Para ofrecer sacrificio a nuestro Dios. ¿Quiénes somos como iglesia en el mundo? Somos, hermanos, la iglesia santa de Cristo Jesús. Lo que Pedro nos quiere decir en este pasaje, hermanos, es que él muestra a la iglesia como un templo vivo y espiritual. Pero recuerden bien, somos un templo vivo, espiritual, pero no independiente. Digan amén, por favor. No somos independientes. ¿Por qué? Fíjense bien, como un templo vivo y espiritual, junto con nuestro Señor Jesucristo, como ser humano resucitado y llamado el Hijo de Dios. Entonces, todas las piedras vivas venimos aquí, pero hermanos, venimos aquí porque Cristo está aquí. ¿Me explico? Yo les decía el miércoles, si, hermano, nosotros, bueno, voy a poner el ejemplo de los que hemos trabajado pegando tabiques, el Charlie. Pero nosotros, fíjese bien, agarramos la mezcla, se la ponen al ladrillo y luego ya se pega y va formando una ¿qué? Una línea de ladrillos, y luego agarra otro y lo pega
y va formando. Cada ladrillito pegado va formando ¿qué? Una cierta estructura. Pero yo les decía el miércoles, si ese ladrillito, si ya está hecho, hermanos, ahí una buena parte, y quitamos ese ladrillo, entonces esa pared es lastimada, porque le quitamos un miembro de esa pared. ¿Cuántos dicen amén? Y ese hueco ahí queda y ahí está, no se desaparece. ¿Por qué? Porque falta un miembro llamado ladrillo que lo quitaron de ahí. En el mundo espiritual, en el templo de Dios, es lo mismo. Híjole, qué triste, hermanos. Esto me puso a pensar a mí mucho. Nosotros, fíjense bien, entonces nosotros, nuestro Señor Jesús viene con nosotros, está con nosotros. Y esas piedrecitas vivas, hermano, fíjense bien, están estructuradas o levantadas o formadas, hermano, en el fundamento de Cristo Jesús. No se puede separar Cristo de la iglesia, ni ningún miembro se puede separar de Cristo, hermanos, como piedrecita. Estamos unidos, bien pegados a mi hermano, a mi hermana, pero también a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo. ¿Están concibiendo eso? Yo creo que sí, como yo lo concebí. Es algo tremendo, amados hermanos. Este fundamento, estas piedrecitas, hermano, conforman el templo de Dios. Pero Pedro pone otra figura, hermanos, y la narra. Y él dice que no solamente somos el templo, y es que la iglesia también, hermanos, es el cuerpo de Cristo, siendo ¿quién? Cristo, la cabeza del cuerpo. ¿Sí conciben eso, hermano? Es una vil mentira del enemigo que digamos, haz esto, mira aquello, y ve esto y aquello. Es una vil mentira, porque Cristo está ahí. Él es el fundamento, Él es la cabeza, y no nos podemos separar del fundamento ni de la cabeza como piedras vivas del templo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que nos abra el entendimiento espiritual para reprender al enemigo. La sangre de Cristo lo reprenda, hermanos. Entonces fíjese bien, si entendemos esto, no es que la iglesia esté separada de Cristo, sino que estamos junto con Él. Por eso la iglesia debe vivir en suma santidad. ¿En suma qué? Santidad. Que Dios nos ayude, hermanos. Estas dos figuras hacen énfasis en la comunidad eclesial, llevándome a pensar, fíjense bien, que una piedrecita no hace sola el templo. Ni siquiera una piedrecita puede formar una ¿qué? Una pared. Yo te necesito, tú me necesitas, aquel te necesita, este también te necesita. Porque una piedrecita sola no puede formar un templo, sino puede formar una pequeña pared, mucho menos el templo de Dios. Híjole. ¿Están entendiendo? Hermanos, estamos ligados, estamos unidos por el mismo fundamento y la misma cabeza del cuerpo, que es Cristo Jesús. Qué lindo es eso. Un miembro del cuerpo o una parte del cuerpo es inútil
sin las demás. Debe estar bien concentrado y unido. Esa es la postura que debe tener la iglesia con Cristo. Bien unidos en amor, en compañerismo y mucho más, hermanos, en santidad. La iglesia del Señor tiene que caminar en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si la cabeza es santa, el cuerpo es santo. Y si el fundamento es santo, hermanos, las piedras deben de ser santas. Esa es la iglesia del Señor, hermanos. Deseo mostrarles un ejemplo más, hermanos, para concluir. En nuestra sociedad individualista, hermanos, es fácil olvidar nuestra interdependencia con otros cristianos o personas. Esto me lleva a pensar cuando Dios nos llama a cumplir una tarea. Recuerden que Él llama también a otros a hacerlo juntos con ustedes, unidos en esfuerzos individuales. El esfuerzo individual de cada piedrecita es juntarse, unirse, cuidarse, amarse e ir formando la primera parte, porque el fundamento ya está. Pero el trabajo individualista de cada uno es, hermanos, juntarnos y ir formando el templo del Dios viviente. Ese templo no se termina, hermanos, solo Dios. Tenemos que unirnos y fortalecernos, amados hermanos, como iglesia, y lograr y edificar la iglesia del Señor, hermanos, en santidad, en amor, como el cuerpo y el templo del Espíritu Santo, Hermanos, somos uno en Cristo Jesús. Tú, yo, aquel y aquel, somos uno en Cristo Jesús. Como las piedras individuales que conformamos ese hermoso templo. Amén o no amén. Imagínense, hermanos, quitar el ladrillo, ¿verdad? Y martillar. Imagínense sacar un ladrillo de en medio de ahí, hermanos. Pero sacarlo, irle rompiendo y sacarlo cuesta mucho. Y al sacarlo, hermanos, va a costar mucho y se va a debilitar la pared y va a quedar el hueco. ¿Cierto o no? En la iglesia de Cristo es lo mismo. La iglesia de Cristo estamos para edificar. ¿Cuántos dicen amén? Para buscar la santidad de Dios, para adorar a nuestro Dios. El único vínculo que tenemos, hermanos, con el mundo es predicarles el evangelio para que formen una piedra más para el templo de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo. Tenemos que seguir edificando el templo de nuestro Dios y no sacar piedrecitas de su lugar. Eso es lo que es la iglesia del Señor. Somos uno en Él. Templo y fundamento, cuerpo y cabeza, unidos sin ninguna separación. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Nos hace falta mucho, hermanos. Nos hace falta mucho. Deseo concluir con un pasaje bíblico. Así que ya no sois extranjeros
ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ay, Señor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, fíjense bien lo que dice, en quien todo el edificio bien coordinado, ay, gloria al Señor, va creciendo. Estas son palabras muy fuertes, hermanos, muy fuertes. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¿Va qué? Creciendo, no quitando piedrecitas, sino uniendo ¿qué? Piedrecitas vivas. Pedro no estaba equivocado en quien vosotros mismos también sois juntamente edificados para morada de Dios. ¿Para morada de quién? De Dios en el Espíritu Santo. Hermanos, nos falta santidad, mucha santidad. Iglesia amada del Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Si la cabeza del cuerpo es santa, también el cuerpo. Y si el fundamento del templo es santo, también las piedrecitas individuales deben ser santas. La invitación, hermanos, hoy es esta. ¿Cómo está tu individualidad con Dios? Contéstese usted mismo. ¿Cómo está nuestra individualidad con Dios? ¿Santa, pura, sin mancha? ¿O estamos sucios y manchados? Bueno, les invito, hermanos, hoy a limpiarnos una vez más con la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Que limpia todo pecado practicado, hermano. Limpia todo lo sucio. El más vil pecado cometido, Él lo puede limpiar. Busquemos la limpieza de nuestro Dios y la hermosura de su santidad y su presencia. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojitos, por favor. ¿Cómo está con el Señor? El altar está abierto si usted quiere venir.